Hoy te voy a enseñar una de las cosas más sencillas de hacer y más rápidas de controlar en español. Cómo se pronuncian la G y la J en todas sus variedades en español. Objetivamente no es un sonido difícil de hacer, pero por alguna razón la gente no es muy consistente entre el sonido que produce y la variedad a la que pertenece. Me explico. En el norte de España utilizamos dos versiones principales. La primera es ja y la segunda es ja. Se parecen mucho, no te preocupes si no has escuchado la diferencia. Entonces, si tú aprendes español y quieres que tu acento se parezca al de la variedad del norte de España, tendrás que hacer estos sonidos para la G y la J. No será consistente, no será creíble que hagas ja, ¿no? O sea, no es lo mismo ja que ja, ni ja. Entonces la articulación no es difícil. Lo que es un poquito más difícil es que el sonido que tú hagas se ajuste a la variedad que quieres hablar. Pero no te preocupes que yo te enseño ahora mismo cómo se hacen todas. La estándar se ve y se oye más o menos así. Vale, vemos que aquí la protagonista es la parte trasera de la lengua, que se mueve hacia atrás y hacia arriba para acercarse al velo del paladar. Entonces, que la lengua se acerque hasta aquí, lo que permite es que el aire salga por la garganta y por la boca con fricción atrás y luego se pueda expulsar normal, ¿no? O sea, en esto la fricción se produce atrás y arriba. Esta es la versión que hacemos en casi todo el mundo. Pero hay una versión que hacemos solamente en España o principalmente en España, concretamente en el norte. Si estás viendo un vídeo de pronunciación hecho por un español, pues lo más normal es que te interese esta variedad. Entonces te cuento cómo hay que hacer para pronunciar esa J tan característica de los españoles. No necesitas una Z para saber que alguien es español si le escuchas hacer esto. Fíjate en cómo se ve. Vale, te he marcado aquí en rojo cómo se articulaba el sonido anterior, ¿no? El que hemos dicho que era estándar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este y el anterior? Bueno, pues fíjate, aquí la lengua se va un poquito más hacia atrás, no tanto hacia arriba. Es que la diferencia está sobre todo en esta parte de aquí. Entonces, la lengua va a tirar más hacia atrás, más hacia la campanilla, que va a ser esto, ¿sí? Aún así ves que los dos sonidos se parecen mucho. Obviamente, por eso son alófonos del mismo fonema. Son dos posibilidades para el mismo significado de sonido. Este es el primero, ja, ja, je, ji, jo, ju, ja, 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 ja. Y este es el segundo, ja, ja, je, ji, jo, ju, ja, 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 ja. ¿No ves que tiene como ese raspado, ¿no? Al final, pues ese raspado no es otra cosa que la campanilla rebotando contra tu parte trasera de la lengua. Pero ya te digo que el primer sonido, el estándar, es el que seguro te va a funcionar en todo el mundo. Ese todo lo entendemos como una G, no hay nadie que no. Algo interesante es que este sonido de la J, ¿no? Ese que vibra, este tan español, se utiliza normalmente en situaciones un poquito más coloquiales. Sirve para enfatizar, porque al ser más largo y tener esa vibración, es una herramienta sensacional para expresarte, ¿no? Es una herramienta expresiva muy potente. Entonces no es raro escuchar a españoles haciendo lo que sea, ¿no? La gilipollas, ¿no? O es que es un hijo puta, ¿no? Pues estos son palabras ideales para enfatizar, obviamente. Pues es mucho más común hacerlo de esta manera que hacer gilipollas, ¿no? Pues eso no es un sonido tan enfatizable, ¿no? Le falta esa vibración. Entonces aquí juntamos las dos cosas, fricción y vibración. Esto te lo explico porque es muy satisfactorio hacerlo, ¿vale? No sé si te interesará, pero es muy guay. Y vamos al tercer sonido principal de la G y la J en español. Este es el que se hace en Andalucía, Canarias y parte de Latinoamérica. No toda Latinoamérica, pero parte de Latinoamérica. Fíjate en cómo se mueve la lengua. Uy, ¿qué pasa? ¿Se ha roto la animación? Pues no, es que la H se pronuncia así. Seguramente este sonido ya existe en tu idioma. En casi todos los idiomas ya existe este sonido. Se transcribe normalmente como una H, ¿no? Entonces, si en tu idioma te encuentras una H, normalmente la vas a pronunciar como ja, 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 ¿no? Ja, je, ji, jo, ju. Vale, ¿y cómo se hace esto? Pues dejando la lengua en reposo y dejando salir el aire sin vibración. En el momento en el que en esa posición el aire empieza a vibrar, ¿no? Tus cuerdas vocales empiezan a vibrar, pues tenemos ¿no? Entonces si a le quitas la vibración, así es como suena. Esto es lo que conocemos como H aspirada, ¿no? O esto es una aspiración. Como te digo, este sonido se utiliza en muchos países de Latinoamérica, pero no te puedo decir exactamente en qué variedades y en qué situaciones, porque hay muchas y yo no conozco todas. Entonces, antes de cagarla, me voy a callar. Porque aquí lo importante no es que tú tengas una tabla de este sonido se hace aquí, este sonido se hace allá, sino que tú entiendas cómo producir todos los sonidos y que seas capaz de escuchar quién hace cada sonido en qué contexto, ¿vale? Si algo te puedo dar
dar a ti y sobre todo a mis alumnos, que son los que pagan, es esta habilidad de que tú escuches un sonido, interpretes en qué situación se usa y puedas hacerlo en la misma situación, puedas saber cómo se ejecuta y cómo hacerlo perfecto siempre. Porque, amigo mío, las cosas no son tan sencillas como nos gustaría, no es tan simple como coger un sonido de estos y machacarlo y usarlo en todas las situaciones del mundo. Por supuesto que no. ¿Sabes por qué? Pues porque los nativos no utilizamos siempre los mismos sonidos en todas las situaciones. Sí usamos los mismos fonemas, pero los fonemas tienen muchas posibilidades para articularse. Entonces, yo, que soy español y vivo en Colombia, a veces utilizo el primero, que es el más estándar, a veces utilizo el segundo, que es el que más me gusta, y a veces utilizo el tercero, porque es el que mejor entienden aquí. En situaciones formales uso el primero, en situaciones más coloquiales con mis amigos uso el segundo, y en situaciones más coloquiales en Colombia uso el tercero. Pero es que incluso los propios colombianos también tienen cierta variación con esto, no siempre hacen la aspiración, a veces hacen el otro. Entonces aquí lo importante es que tú sepas que existen estas posibilidades y que cuando tú escuches a alguien haciéndolas, sepas que ese es el momento para hacer esa y en otro momento será el momento para hacer la otra. Antes de enseñarte otra variación bastante común de este sonido, creo que es muy importante que tú sepas cuál es el que produces y cómo lo haces, y lo mismo con eso y con los demás sonidos. Quiero decir, ¿cómo sabes cómo de bueno es tu acento? ¿Cómo sabes qué rasgos te quedan por mejorar? A lo mejor este no es uno de ellos, pero a lo mejor sí. ¿Tú cómo lo sabes? Pues no lo puedes saber si no haces un test de pronunciación. Yo he creado uno, es gratis, tardas 5 minutos en hacerlo y lo tienes en el enlace de la descripción. Entonces, entra en la descripción, pones tu email, recibes el test, lo haces y a partir de ese momento vas a tener una ruta mucho más clara de qué rasgos tienes que trabajar para sonar perfecto, o para sonar mucho mejor, o sonar menos extranjero, lo que tú quieras. Y ahora sí, te doy la última variación. No porque no existan más, sino porque creo que con 4 es suficiente para el mismo fonema. Esta versión se utiliza principalmente en Chile. ¿En todo Chile? No, en todo Chile. No siempre, no todos los hablantes en todas las situaciones. Esto ha quedado claro. Pero muy habitualmente en Chile. Y este sonido es ja, je, ji, jo, ju. No es tanto como el estándar, no es tanto como los otros que hemos visto, es más palatal. Hemos visto que la versión española, la solo española, es la que va muy hacia atrás, pues esta es una versión que va más hacia arriba. Entonces la lengua no solo va a ir hacia atrás, o sea, no tengo nada que enseñarte, no puedo enseñarte un gráfico de esto porque no hay, ¿no? Entonces la lengua, en lugar de ir hacia atrás como en la versión española o hacia atrás y hacia arriba como en la versión estándar, va hacia atrás, hacia arriba y un poquito más hacia arriba. Entonces lo que hace es rozar el paladar, ¿no? La parte trasera del paladar con la lengua. Entonces eso es una palatalización de la G. Esto es súper común en palabras como mujer, ¿no? Que suena como mujier, ¿no? Mujier. No hacen eso, obviamente, pero para los no chilenos así es como lo percibimos, ¿no? Eso es lo que nos recuerda. Y esto solamente subraya lo que te he dicho hace 5 minutos. No hay una única versión de ningún sonido en español, ningún fonema en español tiene solo una versión. Somos 600 millones de hablantes. Por supuesto que hay variación, muchísima variedad. Entonces, tu trabajo no es copiar lo que he hecho yo en este vídeo, porque yo te he enseñado unos dibujitos. Lo que tú tienes que hacer es, utilizando las tendencias y la orientación de estos dibujitos y esta explicación, escuchar a los hablantes con los que tú te comunicas normalmente, tratar de identificar cuál hacen ellos, qué variación hacen ellos y que ahora ya sabes cómo ejecutar. Ahora lo último que te queda es copiarla y hacerla perfecta. Porque lo verdaderamente valioso para tu acento no es que me sepas imitar a mí y que me hagas caso a mí, sino que tú tengas la habilidad de escuchar qué es lo que hacen los demás y poder copiarlo perfectamente. Eso es hablar natural, eso es hablar como un nativo. Y creo que por hoy ya está bien. Espero que hayas aprendido, que no te pique mucho la garganta de practicarla. Si es así, bebe agua y nos vemos en el próximo vídeo.